Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. No recuerdo yo un paro nacional en los tiempos recientes que haya generado tanto debate público, tanta expectativa y en algunos sectores tanto miedo. Hoy tiene miedo el establecimiento, tiene miedo el gobierno y tienen miedo las clases más pudientes de la sociedad colombiana. Y es que este es un paro que ha puesto al gobierno, antes oposición, en una posición incómoda. Varias veces en el pasado el Centro Democrático había invitado a la gente a salir a la calle, incluso cuando la protesta social cerraba carreteras durante el paro agrario del 2013, cuando las demandas de los campesinos, transportadores y opositores del gobierno de Juan Manuel Santos le estaban costando puntos de crecimiento del PIB a la economía colombiana. El Centro Democrático apoyó ese paro. En varias ocasiones más, el hoy partido de gobierno, incluyendo al entonces senador Iván Duque, llamó a irse a la calle para protestar. Y digamos que en varias de esas ocasiones las consignas para el paro eran una mezcla de exageraciones, algunas mentiras y muchas insatisfacciones genuinas. Entonces es raro que en este paro del próximo jueves el mensaje del gobierno se haya centrado más en si las razones del paro son válidas, en si se está engañando a la gente para sacar la berraca a marchar a la calle, que en tratar de negociar alrededor de lo que el paro propone. Hay una sensación de que el gobierno de Iván Duque está a la defensiva. Y esto, más que el vandalismo o las paredes pintadas o incluso las papas bombas aisladas, es lo que puede ser más peligroso este próximo 21 de noviembre. Un gobierno a la defensiva e inseguro, que ya tiene, como se ve en esta imagen, al ejército en las calles de Bogotá, que ya advierte y habla de medidas como de orden público, como de toque de queda. Lo más peligroso que puede pasar en este paro es que haya excesos de la fuerza pública. Eso es lo que sí podría armar una bola de nieve de protestas como lo que se han visto en países vecinos, como en Chile y en Ecuador. Porque si bien hoy hay mucha insatisfacción con el gobierno, lo que está pidiendo en últimas la gente en este paro es ser escuchados. Y en vez de amenazar con represión, en vez de advertir en contra de la violencia, en vez de conectarse con Iván Duque, lo que debería estar pasando es que Iván Duque se conecte con el país que sale a la calle a decirle cosas. Así no sean fáciles de escuchar. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos esta semana, que va a ser una semana toda de paro, escuchando a algunos de los sectores sindicales que están citando a las marchas del próximo 21 de noviembre, a uno de los representantes del partido de gobierno, Ricardo Ferro, el representante a la Cámara por el departamento del Tolima, quien obviamente nos va a interpretar un poco qué es lo que está sintiendo su partido y lo que está sintiendo el gobierno. Ricardo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Daniel, muchas gracias por la invitación, un saludo a los demás panelistas y a toda la teleaudiencia también un saludo muy especial. Lo tengo en minoría frente a una mayoría sindical, una posición que debe ser extraña para los sindicatos. Miguel Ángel Pardo es secretario de Asuntos Educativos de FECODE, el sindicato más grande de educadores que hay en el país. Antes fue presidente de la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, que me imagino es el capítulo distrital que se une a FECODE, Miguel Ángel. Sí, así es, y un placer estar. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Un saludo al representante y también al compañero Fabio Arias, fiscal de la CUT, y a toda la audiencia que en este momento nos sigue. Ya me lo presentó usted, el fiscal de la CUT, Fabio Arias. La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Dentro del mundo de los sindicatos podríamos decir que es uno de los que está más a la izquierda, digamos, más que la CGT, y que ha tenido menos tendencias a negociar con el gobierno de turno, como sí lo han hecho otros sectores sindicales. Acabamos de hacer un congreso de la CUT, donde participaron 1000 delegados de todo el país y de todos los sindicatos, y nuestra consigna que salió en la declaración política es por la paz y contra el gobierno de Duque. Vamos a hacer movilización y convergencia. ¿La CUT es el sindicato más grande de Colombia? Yo creo que sí. El FECODE está afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores. FECODE está... Y FECODE además agrupa 34 sindicatos filiales, 30 de todo el
32 de los departamentos, el de Bogotá y el de los directivos docentes. Bueno, pero me olvidé saludar a la audiencia, al representante de la Cámara, señor Ferro, y obviamente a mi compañero de lucha, Miguel Ángel Delgado, y obviamente al jefe aquí de este Zona Franca, don Daniel Pacheco. No hay Pero relaciones una cosa clave. Dígalo, señor. Nosotros en la CUT, para que no quede ninguna discusión, nosotros tenemos un hashtag que venimos moviendo desde el domingo que dice "En paz el paro va", que nos parece muy importante y muy significativo. Ustedes fueron los que citaron al paro en octubre, ¿cierto? 4 de octubre. El 4 de octubre. Y eso pasó un poquito de agache. Colombia ha tenido varios paros, pero se han ido sumando varios sectores. Además de los sectores sindicales. Aquí hay algunos de ellos que recoge en un buen especial que hace La Silla Vacía. Entonces, en este paro va a salir de todo. Va a salir, obviamente, la bancada de oposición, sus colegas del Congreso, Ricardo, van a salir pensionados, van a salir las dignidades campesinas, están los indígenas y están los afros, están los sindicatos del sector judicial, están las mujeres, están los campesinos y están, obviamente, los sindicatos. Entonces, yo creo que... Ahí falta gente. ¿Hay quién falta? Faltan las personalidades democráticas del país, como el sector cultural y artístico, que se ha venido pronunciando. Carlos Vives falta. Entre otros. Yo no entendí si Carlos Vives iba a marchar o no iba a marchar. No puede porque estaba fuera del país, pero invitó a Las marchar. Personalidades representativas del sector artístico que no están en Miami. Van a ir. Eso está La muy bien. asociación. Aunque podrían también marchar en Miami, no les queda mal. Se ha visto en estos últimos tiempos las Ay, Dios mío. diferentes réplicas de las movilizaciones en el resto del mundo. Entonces, Ricardo, yo quiero... Pero falta una institución muy importante en el país. Dígame. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, muchas gracias, señor. Y tiene usted dirigentes razón. como el ex candidato del Partido Liberal. Y mi paisana, Humberto de la la reina Calle. de belleza. No, Humberto de Y la ahora que Calle. Humberto de la Calle, Los ahora que- 400.000 que votos de el Humberto de la Y mi Calle van a salir a paisana, marchar. y mi paisana, ahí sí la que se reina de tenga. belleza, hermano. Nada menos que la reina de Cuyabra. La reina Cuyabra. Sí, señor. ¿Usted cómo entiende un poco esta cantidad de gente que se ha organizado alrededor del paro del próximo? Daniel, con respeto, así lo entiendo. Entiendo que dentro de nuestro ordenamiento jurídico está la posibilidad de protestar, de manifestarse, y pues es un derecho que le asiste a los colombianos, o nos asiste a los colombianos, y como usted lo mencionó, en diferentes momentos de la historia reciente se ha marchado de un lado o del otro. Esta es una oportunidad que tienen algunas personas que sienten que tienen unas razones de peso para marchar, para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que el paro, pues en medio de todo lo que se ha especulado durante todo este tiempo y los espejos que hemos visto en países vecinos, que no se salga de, perdóneme la expresión tan coloquial, pero que no se salga de madre el paro, sino que sea un paro que realmente recoja el sentir de unas personas que sienten que hay unas cosas que hay que solucionar. Y pues en ese orden de ideas, bienvenida a la protesta, siempre y cuando sea pacífica y siempre y cuando esté fundamentada, Daniel. Y déjeme entonces preguntarle por el comunicado que hizo su partido en el que decía que este paro era organizado por el Foro de Sao Paulo, que más allá de los círculos de centro derecha y de derecha, nadie sabe muy bien qué es. Sí, llama la atención, Daniel, que algunos actores políticos a través de las redes sociales han venido convocando al paro por razones diferentes a las razones que originalmente se expresaron aquí comenzando el mes de octubre. Entonces, ahí ya hay unos pronunciamientos que pasan de unas solicitudes que hacen algunas personas a unos pronunciamientos que ya son más políticos, Sí. y ya tienen un enfoque mucho más político. Entonces, en ese orden de ideas, pues no hay que revolver peras con guayabas. Y yo creo que ahí es donde se ha comenzado a desvirtuar las razones por las cuales algunas personas legítimamente han querido salir a marchar, cuando esa marcha ha sido contaminada por otras personas que tienen ya unos fines más políticos que realmente los fines por los cuales inició esta marcha. ¿Entienden ustedes que este es un paro de los trabajadores, de los sindicalistas, al cual no caben, digamos, políticos o otras personas de la sociedad que tienen insatisfacciones distintas? ¿O esta es una invitación abierta? No, por el contrario, ya esto no es un paro nacional, mucho menos de los sindicatos, esto ya es una movilización de toda la ciudadanía. Es un canto realmente por la vida, por la paz, por la democracia, ojo, por la supervivencia del Estado social de derecho. Es decir, aquí lo que estamos observando es una movilización ciudadana
en la cual todos estos sectores que están impulsando todas estas grandes consignas que hemos planteado, reivindicaciones, y estos derechos pues están movilizando. Y creo que adicionalmente de lo que se trata en este momento es de insistir en que las presentes y futuras generaciones no están dispuestas a un no futuro, no, están hastiadas de la corrupción, de la guerra y en ese orden de ideas, incluso de la mentira. Y en ese orden de ideas lo que se está movilizando es precisamente por advertir, por llamar la atención de que estamos en este momento por la paz, los derechos y la democracia. Y todo el mundo cabe en esa gran... O sea, usted no es un paro para tumbar al gobierno de Iván Duque. No, pero por supuesto que no. El gobierno de Duque tiene sus propias formas de debilitarse, especialmente la que ha demostrado ahora. Y en ese momento que usted preguntaba sobre el tema decía el representante sobre intenciones internacionales, pues sí, aquí hay unos inspiradores internacionales. Realmente es el Fondo Monetario Internacional y la OSCE, donde usted vea movilizaciones del mundo, no solamente en América, sino en el resto del mundo, es contra las medidas que se quieren imponer del Fondo Monetario Internacional. Pero entonces venga, y yo este fin de semana, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, el presidente sí, correcto, que si nos descuidamos nos quita el trabajo a los periodistas de televisión, expuso con su gabinete las razones por las cuales el gobierno sí estaba cumpliendo lo que ustedes decían que no estaban incumpliendo. Y en el tema clave, el tema económico, este es el intercambio que tiene con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Esta economía está en pleno proceso de recuperación. Tuvimos unos años muy malos, la economía ya está saliendo de eso. Ni de lejos estamos donde quisiéramos estar, pero estamos encaminados muy bien. Todos los indicadores son positivos, es un crecimiento generalizado, es un crecimiento que está empezando ya a hacerle merma a esas cifras tan preocupantes de desempleo. Segundo punto, yo creo que este proceso de crecimiento nos hace distintos a muchos otros países de la región. Y a ver, y hay unos datos que son comprobables y son los datos, por ejemplo, de crecimiento económico. Colombia, de hecho, sí se aparta de los países de la región en que tiene un crecimiento económico muy superior. No es el mejor, pero 3.3 en el último trimestre. Lo del desempleo no va tan bien, pero dice él, aguántenme un poquito que va a llegar. Pero Daniel, lo que pasa es que ¿quiénes están creciendo? ¿Quiénes están creciendo? El sector financiero. 8,2. Cuando usted mira las ponderaciones, ¿sí? Cuando usted mira las ponderaciones, el sector que más creció es el capital financiero. Entonces uno dice, ¿y el capital financiero qué es? ¿Qué produce? ¿Qué empleo genera? Ninguno. Entonces está extrayendo, ¿sí?, la labor de todos los demás sectores de la sociedad, inclusive el sector industrial, que crece muy poco. Sí. El sector de la construcción crece negativo, decrece, ¿sí? Y entonces queda todo solamente relevado en términos del 3,3 que nos presenta el ministro de Hacienda en solamente el capital financiero. Ojo, ¿sí? Bienes y servicios creció también por encima del promedio. El comercio. Bienes y servicios en general no, el comercio no más. Es decir, los que venden las cosas y que venden importados. O sea, estamos creciendo para las grandes corporaciones que nos venden aquí una cantidad de cosas. Y el otro sector que crece es el Estado. Claro, el Estado tiene una labor importante en términos exactamente de la inversión, pero el sector de la economía real, como la llaman los economistas, ¿sí? La economía real, es decir, la industria y el sector agropecuario, que sí generan empleo y grande, ¿sí? Sí. Ese no crece. Crece. No al nivel que crece el resto de la economía. No, ya le dije que hay unos sectores que decrecen. Sí, pero el sector industrial, 1,5, es decir, un sector que es comparativamente igual a como está América en general. De tal manera, ¿de qué nos estamos ufanando nosotros ahí? De nada. No, pero entonces... pero me falta un detallito, el desempleo. ¿Cómo así que grandes crecimientos y el empleo? ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde podemos tener los trabajadores la posibilidad de que verdaderamente tengamos platica en el bolsillo para poder gastar y es así reactivar la economía real? No la del Carlos Sarmiento Angulo ni el grupo empresarial antioqueño, sino de la gente que verdaderamente se esfuerza en este país por hacer empresas, si se quiere. Fabio, los empleos formales están creciendo, están destruyéndose los empleos informales, ¿cierto? Y esos son los empleados que se afilian a los sindicatos. Pero también se está destruyendo empleo formal. Es que la industria,
Sí, en el medida en que la industria no supera los niveles que hay, allá es donde se extrae también empleo formal. Y se están desconociendo todas las iniciativas positivas que han estado al frente tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Comercio, en donde lo que se está buscando también, además de generar empleo formal, es apostarle también a los pequeños empresarios, a que la gente pueda ser un pequeño Sí, empresario. por eso no se reflejan las cifras. Claro, porque Disculpe, son procesos, pero no se pero son reflejan. procesos a mediano plazo. Es que aquí, vea, cada vez que se iba a hacer un corte de cuentas se decía, no, es que el retrovisor, no se pueden hacer cortes de cuentas. Pero entonces cuando se trata de buscar soluciones a problemas estructurales, problemas históricos, entonces le chantan el problema al gobierno actual. Por Y supuesto. resulta que no es así. Ya lleva año y medio. Sí, no, pero año y medio Ya para lleva año y problemas- medio, ya es hora de que muestre algo. No, pero problemas No, de una no simple y década, llanamente comenzar a cada vez buscar más debilidades. resolverlas. Pero la salida de representante no puede ser la de plantear que para acabar con la informalidad hay que legalizar. Hay que legalizar. A ver, entonces Y ahí ese usted se es mete en el punto. paquetazo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes llamaron el paquetazo Sí, de señor, Iván el Duque? paquetazo. Sí, ahora se dice que no fue, que fue, que fue. Adopta el nombre de las medidas de Lenín Moreno. Sí, de ¿o no? Ecuador. De Ecuador. Entonces, ¿qué hay en este paquetazo? Entonces tenemos una propuesta de reforma laboral, ¿cierto? Una propuesta de reforma pensional. En la de reforma laboral está el trabajo por horas. En la reforma pensional hay algunas propuestas sobre modificar el régimen de prima media, que es lo que se conoce hoy como colpensiones. Pero entonces la pregunta que uno se hace es, ¿el gobierno ha presentado una reforma laboral o pensional? Ha presentado Sí, propuestas. Sí, el ministro de Hacienda ha dicho categóricamente cada vez que le preguntan sobre el asunto, aquí solamente se pensionará la gente de acuerdo a su ahorro. Eso es una propuesta de reforma Pero pensional. las y ha dicho, propuestas y ha del dicho gobierno otra. se presentan en el ministro de Congreso. Hacienda no es gobierno. Sí, se presentan en el Congreso. Por- No se ha Representante. presentado ninguna propuesta Ah, todavía. o sea que si la tienen ahí en la gaveta, no es cierto que no esté ¿Qué es lo que ha presentada. dicho el Hombre, presidente? por Dios. ¿Qué es lo que ha dicho El el gobierno presidente? estaba esperando después del Cualquier tipo 27 de reforma, octubre. cualquier tipo de reforma irá a la mesa de concertación. ¿Dónde ustedes Ya no están veremos, sentados? pero sí, tendrá que Representante, discutir. Porque es que ahora- representante Ferro, Espere. le dijimos al presidente de la República, ¿sí?, que si la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda no eran gobierno, entonces que nos lo dijera, ¿sí? Porque si ellos no son gobierno, usted tiene toda la razón, pero el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo es gobierno y el ministro de Hacienda es gobierno. Sí, y pero- cuando ellos hablan es a nombre A ver, del gobierno. Miguel Ángel, pero un que El complemente presidente es ahí. la cabeza del gobierno. pero Sí, claro, y bueno, nosotros Fabio, entonces- no, el presidente de la cabeza del Entonces, Fabio. que es más el grande presidente que el presidente tiene que decirle a esos señores, mire, eso que usted está diciendo no es cierto. Espere, pero no se lo dice. compañero, Y los compañero, presidentes no, han sido no acapare la categóricos. palabra, No, ¿sí? no presentará ninguna reforma está bien, que está no bien. pase primero por la pero, mesa de pero concertación. representante, entonces tenemos que esperar que se consuman los hechos en momentos el 16 de diciembre en el Parlamento, cuando nadie tenga nada que hacer. La señora ministra de Trabajo le dio una entrevista a Yamida Amat Claro, ahí está. en el Tiempo, 7 de octubre. Aquí hay 7 hojas diciendo lo que estamos diciendo que dijo. Ahora que el gobierno diga que no fue, que fue y que no dijo, está expresado y está absolutamente claro. Allí el tema de legalizar la informalidad. Perdón un momentico. Entonces aquí plantea la contratación por horas, ¿sí?, con una salida. Y ayer el presidente Duque, que sí lo escuché, lo vi en el oficio de periodista también ayer en RCN, dijo, es que aquí no hemos hablado de subir la edad de pensión. Por supuesto, es que no habría necesidad, porque uno trabajando por horas nunca completará los años suficientes. Venga. Nunca. Si nada más teniendo empleo formal dura 30 años para formar la pensión, hágame el favor, de 2 en 2 como los caballitos, de 12 horas en 2 horas. ¿Cuándo se va a pensionar? Nunca. Pero además, si no se Representante. pensiona, ¿qué va a pasar con la plata que va a Téngamela los ahí. fondos privados? Téngamela ahí. Yo creo que me tiene que usted pone una silla aquí al lado, yo me cambio de silla para que tenga la Hágale, misma no, hágale, oportunidad. no, hágale. Bravo, El tiempo, representante. no, sí, Usted les había dado que no, pero los dos- Fabio sí ha hablado. Entonces, ya, Por los mire, 4. esté tranquilo. No, yo lo único que le refuto al respecto es, una cosa es lo que se ha podido estar hablando hasta la fecha. Yo tengo que cuando sale la cabeza del gobierno y dice, yo no voy a presentar una reforma ni pensional ni laboral, sino voy a hablar con la mesa de concertación, me voy a sentar con ustedes y ahí sí vamos a hablar de cualquier tipo de Es decir, reforma. Representante. salgan ustedes a hacer el alboroto, sí, a ver de pronto la ¿Cómo gente cómo
reaccionar. Y si la gente no dice nada, entonces la metemos. Pero si la gente dice, ustedes me dicen que yo no dije. Pero, representante, eso es una vivatada. Pero ahí sí eso es una vivatada. uno por uno. Paquetazo. Eso es un paquetazo. Ojo, no se refiere así en esos términos a alguna persona. Lo que estoy señalando aquí... No se haga que no es ahí. Ese no es el sujeto pasivo del paquetazo. El paquetazo es este paquetazo que quieren vender como un paquete real. ¿Dónde está la paquetazo? Aquí está la declaración. En el 14 de octubre, toda la propuesta de reforma pensional de Duque salió en portafolio. ¿La ha desmentido el doctor Duque? Y para allá vamos. No la ha para allá desmentido. vamos, me tengo que ir a la pausa. Hablamos del paro del próximo 21 de noviembre. Tranquilo que aquí vuelvo y usted seguirá teniendo palabra acá. Si el ministro de Hacienda no va a ninguna negociación, no existe el gobierno en una negociación. Me voy a la pausa. Presidente de la República. Regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos sobre lo que está en juego para el paro del próximo 21 de noviembre. ¿Se acuerdan ustedes un paro tan mentado, tan anunciado, tan animado? Claro. El de No Más FARC. Sin lugar a Pero ese no era un paro, eso fue una movilización. Pero fue una movilización Sí, muy muy grande. importante. Pero Sí. el paro más después, hace 40 años, 42 años, el 14 de septiembre, el paro Eso cívico es nacional. historia sindical. Esa es historia. Esa para mí es juvenil. ¿Cuándo fue ese paro? 14 de septiembre de 1977. Del Hace 47. El presidente era Alfonso López Miquels. Ok, y después de eso, 4 añitos. a Uribe, a De esa Santos le hicieron dimensión. el paro agrario. Sí, el paro. ¿Cierto? Y ahí se Ese tal terminaron paro no sumando existe. ustedes. Ese tal paro no existe. Claro, pero es que este es el paro de que me hablas, viejo. Sí. Este es el que me habla No, bien. Daniel. Habíamos quedado que era 2-1, no 3-1. No, 3-1, no. Y la marcha, obviamente, ese fue una marcha distinta, digamos, el de rechazo a las FARC. Que estuvo muy bien, además. Un paro a Uribe grande. Y que no hubo ¿Se acuerdan ustedes? un solo desmán ese día. A No, Uribe la se derrota le que le hicieron hicimos en el referendo fue muy en el buena. referendo del año 2003. Esa estuvo En muy el bien. año 2003. Recién posicionado. Ok. Las urnas. Pero es que vea, perdóneme que le diga, Fabio, pero cuando uno lo escucha a usted está hablando como en un partido, como que lo que le hicimos a Uribe. Sí. No, usted preguntó. No, sí, no, pero estábamos hablando del usted tema qué no ha de las hecho eso? movilizaciones. Sí, pero yo sí creo que cuando uno quiere protestar por algo, uno debe protestar por causas, no contra por alguien, supuesto, no contra una persona, No, no pues. contra alguien como si fuera el enemigo de. Lo que pasa es que a ¿Pero ustedes veces la cuántas marchas política... de renuncia a personifica. Santos hicieron? ¿Cómo? ¿Cuántas marchas contra Santos hicieron? Sí, claro, muchas. De renuncia a Santos, una. No hubo paro. Le salió pésima, además. Eso fue un fiasco, un fracaso total. A ver, aquí además, y aquí Paro no hay nacional renuncia de Duque, convocado. ¿cierto? No hay renuncia de ¿Cómo Duque. ayuda, Daniel? ¿Cómo ayuda? No, hombre. A ver, Hasta ahora el no hemos paquetazo. levantado la consigna de renuncia de Duque. No, todavía no lo hemos tampoco. levantado. Todavía no la Todavía no hemos levantado. no, pues es que a 15 meses. Estamos creando condiciones. Cuando ejerce. Ahí entonces hablábamos de la reforma pensional, de la reforma laboral. Viene el holding financiero, que es un asunto técnico de juntar una cantidad de empresas del Estado. Dicen Para algunos con la privatizarlas. intención de privatizarlas. Hay un artículo de Aurelio Suárez en Razón Pública al respecto. Está la venta de algunas empresas estatales. Se habló antes de que Ecopetrol y el Banco de la República dieran tantas utilidades como dieron este año en la necesidad de privatizar un pedazo de Ecopetrol. Está el tema de la reforma tributaria que le cae al gobierno luego de que la Corte Constitucional se la tumba. Está Pero con respecto a esa propuesta, la pregunta que uno se hace es, ¿esa propuesta es distinta al voto programático por el cual se eligió a Iván Duque? ¿En lo que tiene que ver con las empresas? pero hoy la gente que salió a votar por Duque creo que también está Claro, saliendo los de la únicos caja. que tienen menos impuestos son los, No, me los refiero empresarios. al porque tema de los las- sectores medios de la población sí tienen más. pero, Fabio, me más refiero impuestos. al tema de las empresas. De No, algún... pero es que cuando dice menos impuestos se supone que podrían ser todos. claro, y resulta que solamente son los empresarios. No, pero porque estamos a la hablando clase de la media, venta de a la empresas. clase media más impuestos. Ojo, Fabio, el impuesto natural
a personas naturales, subió para las personas que tenían mayores ingresos, ¿cierto? Sí. En la reforma tributaria que se cayó. Es decir, hubo más impuestos a los ricos para ponerlo de una manera... Sí, pero los exoneran por otro lado. pero no proporcionalmente a todo lo que pagan las clases medias en sentido exactamente de los volúmenes que manejan. Porque no es lo mismo que le quiten a usted el 10% de $1 milloncito de pesos al 10% de 10.000 millones de pesos. Discúlpeme. Sí, eso son dos cosas totalmente distintas. A usted le duele, a ese señor de pronto no. Pero a las empresas de las cuales es socio y toda esa cuestión, sí, a él sí va a tener exactamente un stock con el cual le van a reportar mayores ganancias porque no va a pagar tanto Venga, impuesto. y yo aquí les voy a poner al presidente de la República en lo que ha sido un poco el tono frente a este paro, y es decir, ustedes no me están juzgando por lo que yo he propuesto, solamente por propuestas sueltas de algunos de mis ministros, algunas cosas que yo básicamente nunca he dicho. Este paro no tiene razones de ser. Este es Iván Duque. No hemos presentado ni reforma laboral ni reforma pensional. Hemos dicho que en el marco de la Comisión de Concertación Laboral, de la Mesa de Concertación Laboral, vamos a escuchar ideas de trabajadores, de empleadores, siempre buscando que tengamos no solamente más cobertura, sino mejor calidad del empleo. Y también que sea esta la ocasión para decirlo. Este gobierno no ha pensado jamás debilitar, ni destruir, ni afectar Colpensiones. Ahí está. No, pero primero una vaina ahí al canto. Él no ha dicho de que no van a haber reformas laborales y pensionales, solamente que no las van a presentar todavía este año. Y quiero decirle, todas las declaraciones de la ministra de Trabajo y del ministro Carrasquilla era que esas dos reformas se presentaban en noviembre. Lo que pasa fue que les cayó la ley de financiamiento y tuvieron un fracaso total el 27 de octubre. Entonces, políticamente eso quedó inconveniente. Usted escucha bien al presidente y él no ha dicho que no se van a presentar. ¿Sí? O sea que sí se van a presentar. Lo que pasa es que las aplazaron para el otro año, pero eso va. Hay un hecho concreto, y el hecho concreto es que hay los anuncios de las cabezas del gabinete, es decir, la ministra de Trabajo, digan que no es es gobierno. decir, Carrasquilla, e incluso los planteamientos que se han hecho desde periódicos especializados, pero y entonces, ellos no han negado pero yo absolutamente entiendo, el nada. gobierno dice, ustedes conocen el tema pensional y saben que en el tema pensional hay que hacer una reforma, ¿cierto? Sí, pero y no que esa. si uno se pone la mano en el corazón en el tema pensional, hay que subir la edad de pensión. No, hay que acabar con los fondos privados. Claro. Acaba de hacer la OIT un trabajo universal, planetario, sobre cómo está el tema de las pensiones en el mundo. Y dijo, los países, 30 países, que en los últimos 30 años hicieron modificaciones del régimen público, es decir, algo así como Colpensiones, a los fondos privados, 18 de esos países se devolvieron, es decir, el 60% se están devolviendo. ¿Será que ellos son muy inteligentes o muy brutos y los únicos inteligentes son los colombianos? Yo no creo. Hay algo mejor dicho, la OIT nos está llamando la atención. Oiga, ¿ustedes para qué van a seguir entregándoles los fondos privados si eso está fracasando en el planeta? Piénsenlo al revés. Con una Y ahí tenemos un Javier, elemento muy esa importante. es la argumentación que hay que llevar a la mesa de concertación, y ahí es donde se tienen que tratar todos estos Eso temas. es lo que tenía que haber Y pensado el aquí, ministro de Hacienda antes cuando de dijo, hablar. a Colpensiones lo Pero acabamos por tranquilícese, por una porque- decisión democrática Espere, o déjeme. por el mercado. Está 2 contra 1 el Listo, representante. listo. Ya. No, simplemente decir Representante. eso, que esos son los temas que hay que dialogar. Es que si nosotros seguimos polarizando en el país, si seguimos siempre buscando las cosas que nos dividen, va a ser muy difícil construir soluciones. Créame que lo más importante para el presidente Duque, para el gobierno, para todos nosotros, es que a Colombia le vaya bien y que los colombianos estemos todos felices. Pero, que estemos Ricardo, contentos. yo Aquí sí no no se entiendo. trata, ¿usted cree, Daniel, que es que aquí hay un interés en hacerle daño a alguien de la clase media o a alguien pobre? sí, por ¿Cómo supuesto. se le ocurre? No. Pero es que... Usted no se hace, usted no, vea, yo hago política hace muchos años y uno no se mete en esto para hacerle daño a nadie, uno se mete en esto para ayudarle a la gente, para hacer un instrumento de solución a los problemas, y en eso es lo que estamos. Hombre, que uno no se las sabe todas, y para eso es precisamente que hay escenarios en los cuales se pueden discutir las cosas y se pueden lograr acuerdos. ¿Para qué estos acuerdos? Pues para que le vaya bien al país. Todos queremos que le vaya bien al país. No creo que haya un solo colombiano que esté diciendo, oiga, ¿cómo hacemos para que le vaya mal a este país? Bueno, pero el tema es que los discursos en general, muy bien, pero el tema es que Colpensiones ha pensionado 1.300.000
colombianos, mientras que los ahorros privados, los fondos privados, no están pensionando, llevan 138.000. Es decir, se vuelve Claro, no pero ahí hay solamente un una tiempo de pensión, maduración, sino se vuelve Miguel un tema de... Y mientras tanto yo mientras acumulo tanto, ¿qué? 270 billones de pesos, con lo cual especulo en el mercado, hago lo que quiero con ellos, el día que le va mal paga el ahorrador que el trabajador y el día que le va Yo bien creo que ahí hay una pero forma, creo que hay que dar con mucha más sinceridad la pero, discusión perdón un momentico, pensional. hay una característica ahí. Esto hace parte de la sinceridad. Claro. Hay una que es que los fondos privados lo tienen todo en contra exactamente de La Colpensiones. sinceridad es decir, es que yo el jueves saco una cantidad de gente a la calle y luego me siento en la mesa con mucho más poder. Esa es la sinceridad. Y eso es lo que creo que el gobierno no entiende. Obviamente, ellos van a volver a la mesa, pero van a volver a la mesa después de marchar. Lo que entendemos es que esto es un mecanismo de presión para el gobierno. Pero un mecanismo de presión totalmente legítimo, señor. De acuerdo. Y el que ejerció el gobierno... Sí, pero no de todos. No de todos. Y ahí es donde está la diferencia, que es que se ha querido ver que el 99% de los marchantes tienen un interés legítimo y solamente el 1% el que está mal, y yo creo que no. Hay un porcentaje mayor de personas que están utilizando estos mecanismos como un mecanismo de presión también ante el gobierno. Y hay personas que Pero eso es legítimo. quieren que vuelvan a la mermelada. Y hay congresistas que les gustan todas estas cosas, es para debilitar al gobierno ante el Congreso. Y ahí es donde está mal el paro. Bueno, y ahí es donde se contamina. diga quiénes hacen Pero una creo que cosa y aquí hay quiénes unas cosas hacemos que son otra. muy claras. El gobierno hace unos anuncios, a ver cómo reacciona la gente. Y ahora que reacciona la gente, dice que es para generar presión. El gobierno creo que la jugó mal y aún así, no estamos hablando del 1%. Lo que ha pasado entre la convocatoria del paro y lo que está pasando ahora es que todas las tácticas del gobierno, incluso el de la intimidación, lo que ha hecho es aumentar los sectores que van a la movilización. Ya como dije, una movilización ya más amplia, social, porque también hay temas, pero Miguel otros Ángel, temas como el tema del derecho a la vida. Tengo que ir a la pausa, vamos a eso. No me lo dejas en punta de que entonces lo que aquí está por medio es que se está intimidando a los que van a marchar. No, por el contrario. Pero aquí lo que se está sacar diciendo el es... ejército. No, pero venga, aquí lo que se está diciendo es, tenemos unos antecedentes eso ahorita, como- dentro del país y afuera. Ojo que no vaya a Pero pasar dale, eso. dele- digo de Perfecto. una vez. Y vamos a eso. Porque Hay un anuncio del Ministerio de Interior, un decreto que permite que los alcaldes promulguen medidas excepcionales de orden público, si así se amerita este próximo jueves. Toque de queda, se usó la palabra, y volvemos a unas discusiones que no teníamos en este país desde el siglo pasado. Ya volvemos. Con mucho gusto. Seguimos en Zona Franca, hablamos y ambientamos lo que será el próximo 21 de noviembre, el paro nacional, el paro cívico, la gran movilización de social insatisfacción de la con este ciudadanía. gobierno. Ustedes dos obviamente van a salir a marchar. Pero por supuesto. Y, En paz vamos a marchar. hablemos un poquito de eso, porque yo entiendo que del gobierno hay prevenciones. Es difícil controlar a la gente, ¿cierto? Sí. Hay algunas medidas, ¿cómo se da esa discusión? Daniel, adentro? para nosotros la mayor preocupación en este punto es que, por ejemplo, el gobierno no haya desautorizado la declaración del Centro Democrático. Porque esa ¿Cuál de todas? La primera. La del Foro de Sao Paulo. La de los y- 9 puntos, sí, la del Foro de Sao Paulo, que somos anarquistas, violentos y que esto es una confabulación internacional y yo no hay que diablos. Esa es muy grave. ¿Ustedes hacen parte del Foro de Sao Paulo? Me dice dónde es. Debe ser en Sao Paulo, pienso Obviamente, yo. ¿no? Y me tiene que decir quién nos lo encabeza. No, Sí, porque la pregunta que uno se hace es si todos podrían contestar de la misma manera, todos los que van a marchar, que no hay ningún tipo de origen en el Foro de Sao Paulo en la motivación para marchar. O sea, si todos no lo van a contestar. Cualquiera puede decir que sí o que no, pero no importa. Yo creo que lo que decía Miguel ahora era muy correcto. ¿Y cómo así que las medidas son las mismas del Fondo Monetario Internacional, las mismas de la OCDE? Entonces nosotros decimos, hay una confabulación mundial del Fondo y la OCDE para que nosotros nos arruinemos y los trabajadores y la población paguen los pagos de No, yo ahí que ustedes se ponen igual que el Centro Democrático hablando del Foro de Sao Paulo cuando se ponen a hablar de la confabulación del Pero la Fondo otra, Monetario Las protestas que han habido en todas partes. Daniel, pero la otra y la más grave, la otra y la más grave. El llamado que hace ese señor patriota en Medellín allá iba yo. a constituir grupos de autodefensa que están prohibidos en el país, porque hasta ahora sí, no hay otra forma en la Constitución y en la ley donde dice que las armas y los grupos solamente los puede conformar el Estado. Perdóneme, pero eso no es una voz autorizada del Centro Democrático. No, pero el gobierno se ha dicho, lo hace el hombre del Centro pero el Democrático. presidente se ha dicho, No, pero yo Ricardo, lo que- el presidente ha dicho, es responsabilidad de todos los que van a parar
y responsabilidad de todo el mundo detener los desmanes violentos y detener el vandalismo. Sí, y no sé si le está atribuyendo unas responsabilidades a la gente No, que pero sale ahí a marchar. estamos especulando, ahí no estamos nosotros. No, yo en lo que ningún digo es, momento yo lo que digo es diciendo- esto. El presidente y se me hace muy- inmediatamente espere. debió haber desautorizado a esa persona y haberlo llamado casi que a juicio. Espere, Porque los aquí grupos van ilegales dos contra uno. están al margen de la ley, son prohibidos. Ricardo, vea, para eso está la fuerza pública. Pero no lo ha hecho. Para controlar. No lo ha para hecho. controlar. A ese señor patriota no le han dicho nada. Ven. Nada de Bueno, nada. para ello, No, dale, Daniel. Tapo, dale. tapo remacho. no, yo yo sí tengo juego ahí más. No, yo sí juego más, pero tapo. Pregunto a ver si nos deja hablar Fabio. Vea, Fabio, lo importante aquí, ¿qué es? O sea, es que hay unos antecedentes que son los que preocupan al gobierno, pero en ningún momento esos antecedentes que puedan preocupar al gobierno, que puedan preocupar al Partido Centro Democrático, tienen que ver con un pronunciamiento de un ciudadano que está por fuera de lo que es el ordenamiento jurídico colombiano. Y eso sí, ahí perdóneme, pero yo no tengo la responsabilidad de que esta persona salga y diga pero esto. mínimo debería Diferente rechazarla. es, Daniel, perdóneme, pero sí. Mínimo diferente debería es, rechazarla. Diferente es que una voz oficial del Centro Democrático salga a decirlo. Yo le digo una cosa, ¿qué es lo más importante acá? Vea, el Centro Democrático ha demostrado, cuando hemos marchado, que no ha habido un solo desmán en las marchas del Centro Democrático. No ha habido un solo problema. Y han sido varias. Y usted nunca ha visto un problema. Nosotros también hemos hecho 1000 marchas y tampoco. Entonces la invitación es a que es vayamos cierto. nosotros a proteger también a los bienes públicos, los bienes aquí privados. entonces no nos pongamos porque pero hay hay una elementos presión dentro de que- los sí, movimientos pero sociales, dentro hay- de los sindicatos, dentro de los movimientos de izquierda que en ocasiones han acudido al vandalismo, a los choques con la fuerza pública. Daniel, un momentico. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que nosotros condenamos la violencia, venga de donde provenga, y eso ha sido Ese es un muy buen parte punto de del movimiento obrero, de la Federación Colombiana de Educadores y de todo el mundo. O sea, nosotros no podemos, seguimos insistiendo, condenamos la violencia, venga donde provenga. Ayer Totalmente de acuerdo. leí... Por eso no nos gusta por eso, el bombardeo a los Compañero. niños Ayer en leí, Caquetá. No nos gusta. Ayer leí Porque eso es violencia. detenidamente la entrevista a la ministra. Usted lo pone y como al- si hubiera y al- dicho, allá hay a una la ministra, ministra- vamos a bombardear. Espere, Ricardo, Pero Así así no fue. leí a la ministra y le di al presidente. Y además de no decir y desautorizar lo del el comunicado del Centro Democrático, no en ninguna parte se refiere que abrir una investigación a unos personajes que públicamente dicen que que le comunican a las Fuerzas Armadas que van a acompañar las marchas, los van a acompañar en las marchas, ¿sí? Como contención, y adicionalmente utilizan un lenguaje no propiamente civil, sino un lenguaje que termina diciendo retirarse. Pero, es decir, pero Miguel, yo es diría, decir, pero que ¿cómo haya así que gente el preocupada por las calles de presidente- Medellín por más Pero me estrambótico. parece poco ¿Y que qué dijo la fuerza pública? Dijo, yo tengo que controlar a los unos y a los otros. Él dijo, porque no, mi obligación es es controlar a todos. desautorizar. Es controlarlo a todos. Y tenían iniciar que desautorizar procesos, al señor. desautorizar Pero, e ahí lo está iniciar desautorizando. incluso Déjeme- procesos de rechazado. investigación Ustedes están precisas. muy tuiteros viendo al patriota, que yo no, No, sé no, qué porque alguien eso genera- representa al eso tiene un patriota. efecto. Pero la ministra del Interior, tengo a la ministra del Interior hablando sobre Están este buscando decreto el muerto río que arriba. autoriza a los alcaldes a establecer, a decretar el toque de queda si las condiciones de orden público lo ameritan. En las próximas horas estará el presidente expidiendo un decreto en el cual se faculta y se llama a gobernadores y alcaldes para tomar medidas relacionadas con la limitación en el porte de armas, de igual manera con definición de movilización y de movilidad en sus territorios para el 21, el uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten en una evaluación conjunta que se haga entre las autoridades territoriales, las fuerzas militares y la policía en los sitios ubicados en los departamentos o en los municipios de acuerdo con sus competencias. Eso ya lo tiene. A ver, Esas son las declaraciones que en vez de generar Confianza. tranquilidad, confianza, sosiego, es prácticamente decirles, mire, ay, ese día van a haber unos desórdenes tenaces y nosotros vamos a proceder. Eso es lo que no debería ser hecho. Genera zozobra. Es un poco contradictorio su argumento cuando usted dice que ustedes plantean la marcha porque después ya va a estar todo consumado.
Entonces, que es mejor plantear una protesta pacífica con anticipación para evitar que después se consumen hechos que van en contra de la población. Y entonces, en este caso, cuando el gobierno quiere tomar algún tipo de medidas para evitar que ese día se vaya a salir el tema de control, entonces ahí sí es malo. Sí, pero es que los únicos que han hecho declaraciones violentas han sido sectores contra la marcha. Se la devolvimos. Sí, pero es que los que han hecho declaraciones... No, pero es que estamos hablando del ejercicio. Pero los únicos que han hecho declaraciones violentas contra la marcha son los sectores que están, perdón, contra la marcha son esos sectores. Los únicos que han hecho declaraciones contra la marcha son esos sectores. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna declaración de insurreccional, distinta que vamos a marchar pacíficamente. Entonces, sí es otra circunstancia. El gobierno no ha anunciado un toque de queda. El gobierno lo que ha dicho es que hay la posibilidad. Dice, mire. Sí, pero pero venga. Es lo mismo que ustedes están haciendo ahorita. Están previendo una situación para ustedes que el presidente ha dicho que no, pero para ustedes es evidente que se va para allá. Claro, porque le ha dicho el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda, que es gobierno. Vamos a marchar, vamos a protestar desde ya. Pero si nosotros hubiéramos hecho ahora, cuando el gobierno se está preparando para esta marcha, ahí sí es malo porque se prepara el gobierno. Y entonces está cohibiendo el derecho. Pero mire cómo es la situación. Nosotros no hemos hecho declaraciones violentas. Los que han hecho declaraciones violentas son los que están contra la marcha. Dígame, y el gobierno no incita, no busca ni abre investigaciones contra los que han hecho esas investigaciones. Pero usted, ¿por qué le abriría una investigación a los locos estos de Medellín? Porque todo lo que está diciendo está por fuera de la ley. Y ellos no pueden comunicar. Usted ha cometido. Pero no han dicho que nosotros vamos a llevar a cabo actos violentos. Dijo, vamos a acompañar la marcha para que no creo que lo que ayer complementó Noticias 1 vale la pena verlo. Pero yo le hago una pregunta, Miguel. ¿Qué dijo Noticias 1? Se refirió a cada uno de los personajes y procedió a mirar qué estaban diciendo en cada una de las calles. Eso creo que... ¿Y eso le correspondería haber hecho la investigación? ¿Ordenar la investigación? No, por lo menos. No a las Noticias 1, sino al establecimiento. A ver, pero creo que aquí la carga de evitar la violencia no se puede poner sobre los ciudadanos, obviamente se pone sobre la fuerza pública, pero hay unos antecedentes que son claros, que son reconocidos, y es que los paros, cuando son paros sindicales de movimientos sociales, suelen llevar a choques con la fuerza pública, y que eso es lo que hay que evitar este próximo 21. En Chile y en Ecuador, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. Pero yo tiene dos componentes. Fabio, eso sí, una pregunta. No lo dirimos, ¿no? Una persona que no va a cometer actos de vandalismo, que no va a hacer nada en contra ni de otros ciudadanos, ni de los establecimientos de comercio, ni de los edificios públicos, ¿qué le preocupa que salga la ministra del Interior y certidumbre? Usted mete a la policía eso sí, mete manos y ahí hay pelea. El que quiere hacer algo malo es el que se preocupa. Hay provocaciones, Ricardo, que son... Ha habido demostraciones de infiltraciones de la policía en la manifestación. ¿Qué pasó con los licetes? Ahí después se mostraron los videos que no eran las muchachadas, sino eran infiltrados. Y ni siquiera le han abierto, han hecho investigación sobre el particular. Una pausa, me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos francamente... No han dicho la verdad toda. Francamente Francamente paro. Yo no sé si... Yo no invito ni no invito a marchar o no. Tocas trabajar y tocas buscar solucionar los problemas y las dificultades que hay actualmente en el país, entre todos. El presidente Duque ha hecho una invitación, que me parece una invitación que tiene mucha grandeza, pero además que hay que entenderla como tal. Y es que él ha dicho, el futuro es de todos si lo construimos entre todos. Y esa es la invitación, construyámoslo entre todos. Pero eso es lo que no ha querido el presidente Duque. Pero claro que sí. Y este caso lo puse en la Comisión Nacional de Concertación. Se reunió Duque durante 3 meses con 45 organizaciones gremiales. Construyeron 12 pactos por el crecimiento y por el empleo. Y ningún trabajador fue convocado a eso. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál tripartismo? Carreta. Eso fue un negocio de yo con yo para legitimar todas estas medidas que están tomando frente a la ley de financiamiento, que se les venía a venir, que de pronto iban a tener dificultades, y sobre las cosas que evidentemente no le han cuajado, porque todo lo que hicieron fue un negocio para ellos y los trabajadores que lleven del punto. Una gran parte de las personas que saldrán a marchar el próximo 21 lo hacen por defender el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, que hay que decir, perdió un plebiscito y luego perdió una elección presidencial. Sí. Pero hay una cantidad de gente que siente que ese acuerdo no se está implementando. Hay una cantidad de gente que siente inconformismo por cómo ha actuado la fuerza pública, el caso del bombardeo
donde murieron 8 menores de edad. Y esto le respondió el presidente Iván Duque en una entrevista que le concedió a Giovanni Celis, el director de Red Más Noticias, a propósito de sus esfuerzos para llevar a cabo una implementación del acuerdo de paz. El gobierno entonces no está comprometido con la paz en los territorios y que eso también es motivo de salir a expresar la protesta. Pues yo también quiero decir, hagamos las evaluaciones y las comparaciones del caso y démonos cuenta que este ha sido el gobierno que ha sacado adelante 14 planes de desarrollo con enfoque territorial, que cuando empezó el gobierno eran solamente 2, que estamos movilizando obras por impuestos, que estamos movilizando además proyectos de los OCADs para que en las regiones afectadas por la violencia tengamos mejor infraestructura social, que adicionalmente hemos incorporado 500.000 hectáreas al Banco de Tierras, que hemos hecho titulación de más de 300.000 hectáreas, que hemos puesto en marcha el catastro multipropósito, y que así como avanzamos en esto y así como ayudamos a la reincorporación, somos implacables con los que quieran volver al narcotráfico y a la criminalidad. No me diga eso, hombre. Entonces, ahí dice el presidente Duque, dice Miguel Ángel, hay un discurso, pero otras cosas son los hechos. Y el gobierno sí ha avanzado en la implementación del acuerdo de paz. Hombre, los hechos son que en este lapso ha aumentado el número de asesinados, ha incrementado las amenazas y de los excombatientes que yo no sé por qué insisten a los que entregaron las armas en ponerle el vestido de camuflado. Es decir, ha habido un aumento en el número de líderes y líderes asesinados. ¿Quiénes los están matando? Y el gobierno, ¿Quiénes los están matando? y el gobierno lo que dice Dios. es que el Estado reacciona a las masacres, pero no puede evitarlas. Nosotros, ¿qué le estamos pidiendo al gobierno en este caso? Que todo el poder del Estado se utilice para desarmar a las bandas que están generando el terror en Colombia. Eso es una cosa. No, le pedíamos la renuncia del ministro de Defensa porque se la pasaba descalificando a las víctimas y justificando a los victimarios. Y 3, le estamos diciendo al jefe del partido de gobierno que deje de andar incitando a la población contra los líderes y lideresas sociales. Eso es lo que estamos pidiendo. Es legítimo que la población salga hoy a decir el presente y futuro de las generaciones tiene que ser un presente y futuro con paz, con no corrupción y con justicia social. Fabio, yo creo que eso es el tema que hay que centrar. Y estamos en contravía de eso por parte del gobierno de Duque. No, la queja reiterada de todos los organismos institucionales o adicionalmente vinculados al acuerdo de paz, el reclamo que hacen todos es la falta de recursos suficientes para desarrollar a cabalidad esa función, que de alguna manera está desfinanciada por el gobierno. La desfinanciada en el Plan Nacional de Desarrollo y la acaba de desfinanciar en la Ley de Presupuesto. Entonces nosotros decimos, uno no puede decir que está cumpliendo los acuerdos cuando no los financia. Señor Ricardo Ferro. No, simplemente el tema es que el país tiene una dificultad fiscal muy grande y se ha tratado de echar mano de la plata de todos los lados, pero entonces se vuelve también un círculo vicioso porque no hay cómo aumentar los ingresos, pero resulta que quedó un montón de cheques chimbos, de cheques hechos que no había cómo financiarlos. Lo que se está tratando es de buscar que este gobierno ponga al día al país de unos errores que se cometieron por el gobierno anterior. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de eso. Compartida de los gobiernos anteriores. Hablar de eso. ¿Por qué no me gusta hablar de eso? No, pero los acuerdos de la paz se firmaron. Pero las políticas fiscales 2 años, han 3 sido años. de todos los gobiernos anteriores. Pero ¿por qué no me gusta hablar de eso? Porque yo sí creo que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo vamos a echar para adelante para solucionar los problemas del país. Y en eso tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Qué daño le hace al país? Que nos vea a los que tenemos la posibilidad de tomar decisiones siempre partiendo de las diferencias y nunca de los puntos en común. Si todos queremos y todos tenemos visiones diferentes del país, pero todos queremos que le vaya bien a Colombia. Pero los únicos que se ponen de acuerdo es el gobierno y los gremios. Y los grandes empresarios. Muchas gracias, señores. Mucho juicio el 21. Les deseo mucha suerte. Mucho juicio, les dice. Movilización pacífica. Movilización No se pacífica. puede equivocar usted. Es una gran Sí, señor. movilización ciudadana, pacífica y civilista. A eso hemos convocado. Súmese, ¿Cómo? súmese. Y yo voy a marchar pues, a la oficina a trabajar. Hay muchas cosas por dar por Aquí este país. tendremos Hay que todo trabajar. sobre el paro nacional del 21 de noviembre. Muchas gracias a ustedes. A ustedes nos vemos nosotros mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.